generacional, un Dios que cuando trabaja en nosotros y a partir de nosotros, lo hace pensando no solamente en nosotros, sino en aquellas personas a las que vamos a afectar. Por eso el enemigo se ensaña tanto con nosotros. Y a veces uno se pregunta, pero Señor, ¿por qué tanto ensañar? ¿Por qué tanta violencia para conmigo si yo no hice mayor cosa en la vida como para que el enemigo se ensañe de tal manera para que la vida me golpee con tanta virulencia? Yo creo no haber hecho tanto mérito como para que me pasen esas cosas. Y por allí es el resultado de un pensamiento, de un razonamiento equivocado, porque lo estamos haciendo desde una posición incorrecta. Porque lo que no nos hemos dado cuenta es que cuando el enemigo te ve, te visualiza, no te ve solo a vos, sino que ve todo lo que vos vas a hacer, de entender lo que Dios ha esperado de vos, de resolver los conflictos que tengas que resolver y de afectar y de impactar de la manera que Dios espera que impactes. El enemigo no solamente te ve a vos, sino a la obra que Dios va a hacer en vos. De hecho, el enemigo no te ataca a vos, no me ataca a mí, ataca el propósito de Dios que hay en mí. Porque yo soy el reflejo, al menos es lo que debo de ser, el reflejo de Jesucristo. Por lo tanto, cuando yo reflejo a Cristo, cuando yo manifiesto el propósito de Cristo a través de mi vida, lo que el enemigo ve no es a Marcelo, es el propósito que Dios puso en Marcelo. Esto no es personal o en todo caso no conmigo, es con Él. Ahora ustedes se dirán y se sentirán un poco tentados a decir, bueno, pero es una batalla perdida, porque claramente en cualquier disputa entre Dios y el enemigo es hasta obvio quién es el claro ganador. Bueno, sí, en términos espirituales claramente el ganador es nuestro Señor Yahushua, nuestro Señor Jesucristo, pero el tema es que nos ha comisionado a nosotros, nos ha culminado a nosotros, nos ha hecho a nosotros partícipe de su obra. Esa ha sido la dispensación, la forma que el Señor estableció. Por eso Él tuvo que venir hecho hombre para poder resolver un conflicto cósmico en una cruz y derramar su sangre para volver todas las cosas a su diseño original. Claramente nosotros somos como la cereza de la torta, pero el Señor en ese madero no solamente resolvió nuestra salvación, que es a lo que a nosotros más nos ocupa, pero uno como líder del Eterno tiene que entender de que el Padre lo que hizo cuando envió al Hijo fue resolver un desorden que tiene su génesis hace miles de años atrás, porque cuando uno va al libro de Génesis dice la Escritura que la tierra en el principio, ahora ¿qué principio? En ese principio estaba desordenada y vacía. Sabemos que Dios no funciona en esos términos. Sabemos que Dios no es un Dios de desorden, sino que es un Dios de orden. Evidentemente algo irrumpió, una semilla irrumpió en ese sistema, corrompió el sistema y a partir de allí entró el pecado, el error y todo lo que Dios había establecido se fue distorsionado. Es como cuando pones un virus en una computadora, de verdad, lo que estaba determinado para funcionar de una manera resulta que termina funcionando de otra manera. Bueno, a veces creo que la iglesia escapa a esa realidad y claramente lo que el Señor vino a hacer fue reconciliar el cielo con la tierra en todos y cada uno de sus aspectos. Pero decíamos que nuestro Dios es un Dios de generaciones y que el enemigo cada vez que intenta atacarnos, intenta vulnerarnos, lo que hace es hacerlo personal para llevarnos a que nosotros no podamos entender que lo que el enemigo está atacando no es a nosotros, sino que lo que está atacando es la obra de Dios en nosotros. Por eso no le importa que vos te detengas, sino que lo que el enemigo busca es detener todo aquello que intente abortar el plan de Dios en tu vida. Y para eso el enemigo usa cualquier tipo de circunstancia. El enemigo intenta fisurar cualquier situación en tu vida y lamentablemente en nuestra construcción, en la construcción de nuestra identidad, ninguno de nosotros nacimos siendo adultos, todos somos el resultado de una evolución, venimos a este plano, ¿verdad? Como bebés. Y lo que a veces no tomamos demasiada conciencia es de que hay grados de vulnerabilidad
a los que nosotros somos expuestos y que si nosotros no estamos atentos a una muy temprana edad podemos ser afectados con una semilla que puede llegar a inocular el propósito de Dios. Pero triste es aún cuando somos adultos y no tomamos cuenta de ese germen, de esa semilla que el enemigo intentó implantar en nosotros y lo hizo tristemente con éxito, y lo que fue haciendo es estableciendo en nosotros durezas, lastimaduras, fisuras en nuestro ánimo. Comenzamos a crecer con miedos, con baja estima, comenzamos a crecer y a desarrollarnos con una cantidad de situaciones que van condicionando nuestra identidad, que van abortando el propósito de Dios y que tienen por consecuencia el llevarnos a simplemente respirar, pero no a ser hombres y mujeres con vida. El Señor se presenta en el antiguo pacto como el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, llevando a su pueblo a entender y al liderazgo a entender de que el enemigo está ensañado con lo que Dios puso en vos, porque definitivamente lo que Dios puso en vos va a afectar a generaciones. Por eso me parece importante que tengas la capacidad de mirarte al espejo y no solamente de verte a vos, sino que detrás de tu vida hay generaciones que tienen que ser afectadas e impactadas por lo que Dios puso en tu vida, pero para eso tiene que haber un peso, una sustancia, una solidez que esté a la altura del desafío. Ahora, cuando uno habla de generación, ¿verdad? La raíz de la palabra generación tiene que ver con algo de lo cual se ha hablado estas últimas décadas, que tiene que ver con el gen o con la genética. Nosotros, como hijos del Eterno, tenemos una genética espiritual, tenemos una forma que tiene que ver con Dios. De hecho, hace ya algunas décadas, cuando científicos descubrieron el ADN, el ácido desoxirribonucleico, o como se diga, los científicos descubrieron, ¿verdad?, esa suma de cromosomas que tienen una forma de hélice, en donde dicen de que está prácticamente todo el diseño de nuestra vida, desde el tono de nuestra voz, el pelo, el tipo de cutis, está absolutamente todo allí programado de una manera divina. Cuando yo tomé contacto con esta realidad, el Señor me ministró y me enseñó de que así como tenemos un ADN natural, biológico, tenemos también tenemos un ADN espiritual que lamentablemente ha sido afectado, por no decir infectado, por algunos patrones de conducta, por algunas faltas, por algunas debilidades, muchas de ellas cuando ni siquiera teníamos la conciencia lo suficientemente madura como para poder accionar de alguna manera. Porque hoy somos maduros, hoy tenemos la posibilidad, la responsabilidad de tomar cartas en el asunto para poder decidir arrancar esa semilla que no nos está dejando crecer o que nos está robando la vida por otro lado, pero tenemos que reconocer de que no somos el resultado de un repollo, no somos el resultado de un crecimiento espontáneo, sino que venimos de una matriz, venimos de una simiente, venimos de un vientre que nos fue condicionando, una familia que nos fue condicionando. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido recuerdos tal vez no gratos, tal vez no los más felices de cuando éramos niños? ¿Cuántos de nosotros, cuántos ustedes sabrán, porque lamentablemente las malas noticias corren muy rápido? ¿Cuántos testimonios ustedes tendrán de niños o de niñas que fueron vulneradas, que fueron violadas a temprana edad? Y eso fue lacerando su carácter, su identidad, fue generando una enorme fragilidad en la vida de cada uno de esos niños, de esas niñas. El tema es que esos niños y esas niñas, a medida que el tiempo va pasando, se van transformando en hombres y mujeres y van sumando responsabilidades y van creciendo, pero van creciendo con enormes fisuras en la estructura de su vida. Y cuando de repente el Padre se les manifiesta y comienza a trabajar con ellos y comienza a revelarles el corazón y su propósito, se encuentran esas dos realidades, esas dos naturalezas, y a veces se encuentran de manera muy distante, porque Dios resulta que quiere comisionarte de determinada manera, pero se encuentra con enormes fragilidades, con una gran inconsistencia emocional, psicológica. Por allí la baja estima nos gana, por allí los miedos nos vulneran, por allí estamos heridos de tal manera que cuando el Padre se nos revela para manifestar determinada tarea y llevar adelante determinada
función claramente, esas grietas en el carácter van generando un no rotundo. El problema es que ese no solamente tiene que ver con Dios, sino que de alguna manera también nos va afectando a nosotros, nos va fracturando a nosotros y nos va llevando a perpetuar lo que Dios había establecido para nosotros. Hay una generación que Dios está trabajando. Somos una generación que tenemos un gen y una genética que Dios está limpiando, porque Dios quiere hacer de tu vida y de mi vida una simiente limpia, quiere hacer una tierra fértil, quiere hacer de nosotros una buena tierra para que a partir de allí comencemos a crecer, a desarrollar y ser funcionales a los propósitos que Dios tiene para nuestras vidas, pero también para nuestra comunidad, también para nuestra gente, también para nuestras ciudades, para nuestro amado Uruguay. Un Uruguay cada vez más laico, un Uruguay que se jacta con un orgullo exacerbado de ser un país laico, como si eso fuera una virtud. Uruguay es el país más laico de toda Hispanoamérica y nos rasgamos los uruguayos las vestiduras haciendo alarde de eso como si fuera un mérito, cuando claramente no deja de ser la evidencia de la distancia que las fuerzas espirituales han hecho para poder distanciarnos cada vez más del Evangelio. Hace ya varias semanas atrás venimos insistiendo en una figura que está intentando vulnerarnos, y debo decir de que a veces de manera efectiva, a la Iglesia de Jesucristo, que es una deidad filistea, una deidad llamada Dagón, un principado. No estamos hablando de alguien de un rango menor, no estamos hablando de un soldado raso, y no quiero ser peyorativo con nada ni con nadie, pero estamos hablando claramente de un principado, de una deidad de alto rango, de una enorme jerarquía. Y hago énfasis en esto no porque quiera poner a Dagón en alta estima, sino porque debo de hacer una suerte de visualización del tipo de gigante al que nos estamos enfrentando. Dagón no era cualquier deidad. Dagón era una deidad que representaba la identidad filistea, y los filisteos durante décadas fueron un pueblo acérrimo, fueron la antítesis de lo que representaban los judíos, los hebreos. Uno de los principales enemigos, una deidad cananea llamada Dagón, que luego fue adoptada por los filisteos, y por allí vimos cómo las entidades espirituales se van cobijando en la cultura, cómo las potestades se van escondiendo detrás de rasgos culturales que vamos adoptando y que van haciendo en nosotros identidad. El problema es que muchas de esas cosas de las cuales nos sentimos orgullosos, lejos de ser divinas, son demoníacas. Y hablábamos como, y sin ningún ánimo de herir a nadie, pero hablábamos como si hay elementos folclóricos que destacan a Uruguay. Claramente el carnaval es uno de ellos, las llamadas es uno de ellos. El tema es que yo debo de reconocer que espiritualmente son cultos a Baal, son bacanales que estamos realizando, que estamos festejando, que estamos celebrando. Y ustedes siempre recuerden que cultura es todo aquello a lo cual yo le rindo culto. Por lo tanto, si yo rindo culto a algo cultural, lo que yo estoy diciendo es que eso es algo a lo cual yo le estoy rindiendo adoración. Por lo tanto, bueno, por así también hicimos un ejercicio tonto pero práctico, porque por así preguntábamos, ¿no? ¿Cuántos cristianos ustedes conocen o nosotros conocíamos que a la Semana Santa no le llaman Semana Santa? Yo puedo entenderlo de gente que, bueno, no profesa la fe. Puedo entenderlo de gente que se autopercibe agnóstica o atea directamente, o bueno, en fin, se dedica a otras aventuras. Pero lo que a mí me choca es que yo debo reconocer de que hay muchos cristianos
que lejos de, usted dirá, bueno, pero es una palabra. No, no es una palabra, es una cultura, y detrás de la cultura lo que es una deidad, porque lamentablemente reconocimos, al menos yo reconozco, de que conozco varios cristianos que a la Semana Santa le llaman semana de turismo, y puedo entender y puedo aceptar de que sean cosas triviales y para algunos sin mayor sentido, sin mayor peso, algo en lo que, bueno, no hay que hacer demasiado mérito a la hora de trabajar, y yo creo todo lo contrario. Yo creo en el poder de las pequeñas cosas, y si un hijo del Eterno le llama a la Semana Santa, una semana que para nosotros tiene un enorme significado y una enorme simbología espiritual, si en esas pequeñas cosas no llamamos a las cosas por su nombre, bueno, no quiero saber en las cosas grandes. No quiero saber en las cosas grandes, porque a veces yo me he encontrado con cristianos que dicen, no, pero esto es poca cosa, en realidad nosotros nos manifestamos en cosas grandes. Bueno, yo tengo la teoría de que es inversamente proporcional a lo que me dicen. Yo tengo y puedo dar algún ejemplo de hermanos en la fe que llaman a la Semana Santa, Semana de Turismo, y que dicen que, bueno, para ellos es una menudencia y que ellos realmente se expresan y se manifiestan en cosas de mayor calibre, pero en cosas de mayor calibre tampoco se expresan. Entonces, no veo yo la diferencia, el diferencial entre hombres y mujeres que deben de afectar, como lo tiene que hacer la Iglesia de Jesucristo, y el mundo. Entonces, eso a mí me genera una enorme preocupación, y creo que a nosotros nos debería de generar una enorme ocupación, porque estamos viendo cómo la Iglesia, que es el único reservorio moral que tiene este planeta, lejos de afectarlo, simplemente se ha dejado mezclar con la cultura de este mundo. Es como una suerte de mestizaje. Nosotros que somos el resultado de españoles, italianos, nosotros que somos el resultado de una inmigración, es como que hemos logrado un mestizaje con las costumbres de este mundo. Y vuelvo a insistir, yo sé que tal vez para usted me pueda decir, bueno, pero varón, pero son pequeñas cosas, no hace la diferencia. Déjame decirle algo, en el reino no hay pequeñas o grandes cosas, todas son importantes, todas son importantes. Por eso la decisión, ese ejercicio cívico, que no deja de ser un ejercicio espiritual, porque implica un acto de justicia, cuando nosotros a veces lo tomamos como algo trivial, sin darnos cuenta de que hay una enorme simbología y un acto de justicia que Dios está haciendo a través de nosotros. El problema es que nosotros muchas veces no entendemos que somos agentes de justicia y no funcionamos como tal, y el mundo que tenemos es el mundo que hemos construido. Decíamos entonces de que Dagón era un principado, es un principado que está en la zona de Siria, en la zona de Jordania, de Cisjordania, que por allí los filisteos en determinado momento lo adoptan como una deidad propia, una deidad que termina siendo el dios de mayor envergadura, era el principal dentro del panteón filisteo, era su deidad más importante, al punto de que representaba de cabo a rabo la identidad filistea. Dagón, esa entidad espiritual a la que nos estamos enfrentando, es un principado, por eso la violencia a la que nos estamos enfrentando. Vimos cómo no era menor el tema de su nombre, porque su nombre vimos en su momento que era grano, semilla, simiente, pero también tenía que ver con semen. Ese grano, esa semilla, esa simiente, allí esa suerte de germen que de encontrarse con la materia prima necesaria, con la tierra, con esa tierra fértil, de poder encontrarse ese grano, esa semilla, con alguna tierra de nuestra vida puede llegar a germinar algo que es absolutamente incorrecto y que va a ir en contra de lo que Dios espera de nosotros. Vimos cómo Dagón, por medio de la violencia, por eso este tiempo, yo no sé ustedes, pero yo en lo personal puedo sin ninguna jactancia, pero puedo percibir una enorme violencia de esta entidad, de este principado que intenta sembrar semilla en nosotros, intentando fecundar nuestro vientre espiritual, poniendo su semilla
a sabiendas de que la semilla que Dagón siembra en el vientre de nuestra vida, a lo único que nos va a conducir es allí a Sodoma y Gomorra. Recordarán el pasado sábado cuando hablábamos de Lot, cuando comenzamos a hablar de Lot, vimos cómo en determinado momento Dios le hace saber a Abraham que era tiempo de separarse de Lot. ¿Pero por qué era tiempo de separarse de Lot? Porque Lot tenía una semilla, una simiente que era diferente de la que tenía Abraham. Dios sabía que el corazón de Lot, más allá de que había una familiaridad, en algún momento, si Abraham no lo corría, iba a terminar siendo piedra de tropiezo y dolor. A las pruebas me remito. El libro de Génesis, cuando uno avanza en el desarrollo de este texto, se encontrará con que los pastores de uno y los pastores de otro comienzan a contender. Hay un pleito, y es que Dios le tuvo que hacer saber a Abraham, de la manera que se lo podía hacer saber, que era tiempo de tomar decisiones y de dejar a un lado esa familiaridad que no deja de representar para nosotros una mala semilla. Por eso hay veces en donde uno tiene que tomar decisiones de afectos, de amistades, de cosas, de situaciones que tal vez nos acompañaron durante mucho tiempo, pero uno tiene que tomar la decisión, porque uno más tarde o más temprano tiene que tomar conciencia de que muy seguramente esa semilla de yo dejarla germinar, lamentablemente me va a llevar a muy malos pasos. Miren, yo debo decir sin ninguna vergüenza, mi papá fue un hombre alcohólico durante muchos años. Tengo recuerdos realmente no del todo gratos, pero no tengo ningún problema en hacerlo porque mi corazón está sano. Y yo odié a mi padre porque él llegaba borracho a casa, porque generaba siempre problemas con mamá, era un pleito, cada noche era un problema, cada noche era un no saber cómo íbamos a despertar, era feo, era algo realmente complejo. Y por más de que yo odié esa forma de conducirse, cuando yo me hice adolescente, uno de los primeros vicios que incorporé a mi vida fue el del alcohol. Y debo reconocer que bendito sea el Eterno, fue por poco tiempo, pero fue muy intenso, porque me gustaba, realmente me gustaba. Pero el Señor, en un momento cuando yo comencé a acercarme a Él, el Señor me hizo saber que estaba repitiendo exactamente lo mismo que tanto decía odiar. Y a mí me generó un conflicto eso, porque me llevó al hecho de tener que pensar y de afrontar el hecho de que a veces uno termina siendo aquello que tanto odia. Y no lo podía comprender a cabalidad, porque ¿cómo hacer algo que odio hacer? Y a veces, seamos honestos con nosotros mismos, a veces no terminamos haciendo cosas que sabemos que no están bien, pero las hacemos igual, y no sabemos por qué, pero lo hacemos igual. Sabemos que son cosas que nos lastiman, que lastiman a nuestro entorno, que no construyen, sino que destruyen. Sin embargo, por alguna extraña razón, la terminamos haciendo igual y terminamos haciendo de eso un ídolo. Y claramente en derredor de ese ídolo, lo único que puede crecer es desorden, es frustración, es amargura, es dolor, es llanto, es malo, son ruinas. Pero sin embargo no tomamos conciencia y no trabajamos lo suficiente en el entender de que eso que yo hago, pero que durante mucho tiempo odié, pero que lo termino haciendo igual, es porque dentro de mí todavía hay una semilla, hay un Dagón que fecundó mi vientre espiritual, que intentó incidir en el crecimiento de mi vida, porque él sabía que este momento iba a llegar, y de yo no arrancar esa semilla iba a ser realmente difícil poder consumar lo que el Padre había determinado para mí. Por eso vuelvo a insistir, a veces nos enfrentamos a algunas heridas narcisistas de tener que reconocer de que todavía convivimos con males y que terminamos haciendo cosas que no queremos hacer, que sabemos que nos destruyen, pero sin embargo, poco menos que nos esforzamos por hacerlo, porque en definitiva, estamos tan acostumbrados a eso que lo hacemos hasta por costumbre. Miren, yo recuerdo en un trabajo
de psicoanálisis personal. Yo creo que lo compartí, pero no tengo ningún problema en hacerlo. En una suerte de trabajo de psicoanálisis, yo estaba con una profesional y en una suerte de listado de cosas positivas y cosas negativas. Ella me hizo un ejercicio de tener que ordenarlos y entregárselo en función de lo que a mí me parecía más importante. Y cuando yo se lo entrego, la mujer lo mira, lo observa, me mira, me devuelve el papel, me dice, tomá, me dice, ¿te diste cuenta de lo que pusiste? Del orden en el que lo pusiste. Y yo lo quedo mirando y digo, ¿sabes que sí? No me había dado cuenta, pero puse todo lo negativo primero y todo lo positivo después. ¿Y por qué? Y yo la quedo mirando y le digo, porque me parece que estoy tan acostumbrado al dolor que cuando yo no lo tengo me lo infrinjo. Y a veces nosotros estamos tan acostumbrados al dolor. Usted dirá, pero varón, usted tiene que haber seguido el psicoanálisis. Pero a veces estamos tan acostumbrados al dolor, tan acostumbrados a algunas cosas, que cuando no lo tenemos, así nos lastime, lo seguimos haciendo igual. Es una locura, pero ¿saben qué es eso? Eso es un parámetro, eso es una semilla que no ha sido extirpada y que la venimos perpetuando a lo largo de la vida, y aunque la odiamos y aunque no la queremos y aunque sabemos que nos hace mal, seguimos conviviendo con eso. Yo les animo que puedan hacer este tipo de ejercicios y que puedan encontrar realmente qué es lo que hay dentro, porque estoy convencido de que el Señor, en este trabajo personal, individual, pero también colectivo, yo creo que nos va a mostrar cosas que son necesarias sacar hacia afuera. De hecho, insisto, era necesario que Abraham tomara la decisión de poder desligarse de Lot. No porque no lo amara, no porque no lo quisiera, no porque no tuviera un vínculo con él, sino porque era una semilla distinta de la de Abraham. De hecho, ¿se acuerdan que repasamos e hicimos foco en el hecho de cuando los dos suben al monte y Abraham le dice, bueno, Lot, hagamos una cosa, elegí vos una tierra a la que a vos se te ocurra, a la que más te guste. Vos vas a ir a esa tierra y yo voy a ir en dirección contraria. Elegí vos primero. ¿Recuerdan lo que eligió Lot? Lot eligió las tierras que tenían los mejores pastos, las mejores tierras. ¿No? Si fuera Uruguay, creo que se llama el índice Cognac, creo que se le llama. ¿No? Las mejores tierras estaban a donde, claro, se ve un tonto bárbaro para elegir a Lot. Y usted dirá, bueno, está bien, le dieron a elegir y el hombre eligió. Y eligió bien, fue inteligente. Bueno, yo no sé hasta dónde, porque cuando avanzamos en el desentramar la decisión que había detrás de Lot, nos dimos cuenta de que no había necesariamente un rasgo de inteligencia, sino una concupiscencia escondida. Porque cuando avanzamos en el texto, nos dimos cuenta que lo que Lot hizo fue ir en dirección de Sodoma y Gomorra. Cuando uno lee el texto se va a dar cuenta de que literalmente dice, y Lot fue poniendo sus tiendas en dirección de Sodoma. Sodoma era lo que tenía en el corazón Lot. Por eso no podía quedarse con Abraham, porque la simiente de Abraham era una simiente distinta. Y a veces nosotros pensamos que decidimos de la mejor manera, que bueno, somos así, bueno, porque pensamos de esta manera y estamos seguros de que es lo mejor y que es lo mejor de lo mejor de lo mejor, pero resulta que viene el Espíritu Santo, te ministra y te hace ver de que en realidad no estás decidiendo de la mejor manera, sino que estás decidiendo por un condicionamiento llamado concupiscencia, por una herida, por una ambición, por una desilusión, por una frustración. El tema es que no somos nosotros los que terminamos decidiendo. Pareciera que somos nosotros, pero en realidad son nuestras concupiscencias, son nuestras semillas los que terminan tomando decisiones por nosotros.
Por eso comenzamos hablando acerca de Dagón, y este Dagón que tiene que ver con un principado que se llama grano, semilla, simiente o semen. ¿Por qué digo esto y por qué lo repaso tanto? Porque estoy convencido, porque así lo percibo en el Espíritu, de que esta temporada la iglesia está queriendo ser fecundada por un principado, intentando abortar los procesos evolutivos a los que Dios nos quiere llevar. El enemigo está intentando convencernos con alguna virtud que no es tal, porque él sabe que de nosotros seguir en esa dirección, seguramente en algún momento vamos a vivir las consecuencias de esa mala decisión. Por eso creo que este es un tiempo en donde los Lot de nuestra vida, los Dagón de nuestra vida, las semillas de nuestra vida deben pasar por el tamiz del Espíritu Santo, porque de no ser así corremos el serio riesgo de seguir creciendo en años, pero nada más que en años, porque la vida va a seguir pasando y el tema es que la vamos a seguir desaprovechando. El tiempo claramente pasó para Israel. Pasaron varias generaciones hasta que en un momento el pueblo de Israel, en esa mezcla, en ese sincretismo que había logrado para con los pueblos aledaños, comienzan a visualizar y comienzan a ser seducidos por los mismos diseños que tenían los otros. ¿Por qué digo esto? Porque los israelitas en algún momento comenzaron a ver con buenos ojos el hecho de que los amorreos tenían un rey, el hecho de que los filisteos tenían un rey, el hecho de que los pueblos en derredor tenían reyes, y ellos como que se miraron y dijeron, pero nosotros no tenemos un rey. Claro, tenían nada más ni nada menos que a Samuel, un juez, un profeta y un sacerdote que en aquel entonces, por no haber rey, funcionaba también como rey. Samuel no era cualquier cosa. Samuel tenía tres grandes oficios. Sin embargo, parece que al común denominador de la gente, en esta suerte de democracia, que muchos lo ven como una panacea, se ponen de acuerdo entre ellos, van a hablar con el profeta Samuel y dicen, bueno, Samuel, mira, ¿sabes qué? Hicimos una votación, mira, acá te traemos la urna con todos los votos, ganó tener rey propio. Me imagino a un Samuel mirándolos con un enorme desconcierto y diciéndolo, pero ¿qué es lo que ustedes quieren? ¿Están seguros? Sí, es lo que nosotros queremos. Le pregunta a Dios y Dios le dice, tranquilo, ¿quieren un rey? Le vamos a dar un rey. Pero decirles también que les va a pasar A, B, C, D, E. Bueno, más o menos lo mismo que pasa hoy, Y miren que no hago política, simplemente soy un observador de la realidad. Siempre digo lo mismo, yo no soy ni derecha ni izquierda, yo soy de arriba. Ejerzo mi deber cívico y trato de hacerlo con responsabilidad. Pero somos de arriba, ni de derecha ni de izquierda. Yo no me caso con nadie. Bueno, me casé con mi esposa, pero digo, no me caso con nada. Y eso no significa que no tenga compromisos con nada. Tengo compromisos con mi Dios, con sus principios, con su palabra y con el propósito que Él estableció en mí. Samuel termina consultando a Dios, Dios le dice que le dé lo que ellos están pidiendo, y claramente de acuerdo a las Escrituras vimos como Dios señaló un rey, y ese rey era Saúl, un rey que había sido elegido por la mayoría para enfrentar supuestamente los males de su pueblo, supuestamente un liderazgo que iba a resolver todos los conflictos que el pueblo de Israel estaba viviendo y que seguramente iba a trabajar para que las generaciones por venir pudieran tener un mayor, valga la redundancia, por venir. Sin embargo, en ese mismo momento, en ese mojón de la historia de Israel, se levanta un nuevo filisteo, se levanta un paladín, un
filisteo incircunciso. Dicen algunos académicos en la materia que cuando Goliat le dice a Israel, denme un nombre que pelee contra mí, no le estaba proponiendo necesariamente un antojadizo plan de batalla, sino que eso era tradición, ¿no? En donde el mejor soldado de uno y el mejor soldado de otro resolvían las cosas, y bueno, el que ganaba, ganaba, y el que perdía, bueno, claramente terminaba siendo sojuzgado por aquel que ganó. Eso no fue algo antojadizo, era algo cultural. Pero dicen algunos rabinos que cuando Goliat se presenta como Goliat, como el paladín que era, lo que le estaba diciendo espiritualmente a Saúl y a el pueblo de Dios es: yo soy Goliat, el que representa a Dagón, porque el Dios, la deidad de los filisteos, seguía siendo Dagón. Entonces dicen algunos rabinos que cuando Goliat se presenta y los desafía y le pide un hombre que pelee contra ellos, y le dice, ¿no soy yo acaso el filisteo? Y ustedes son apenas unos soldaduchos del rey Saúl. Cuando dice que yo soy el filisteo, lo que está diciendo es: yo soy la deidad de Dagón, yo soy el principado de Dagón, yo soy la figura visible de Dagón, y ustedes son poca cosa. Y es que algo que vulneró sistemáticamente, cuando ustedes lo analizan, al pueblo de Dios en aquel entonces y hoy, es la baja estima. Hay mucho líder que necesita trabajar fuertemente en su baja estima. ¿Ustedes recuerdan cuando Moisés envía a los 2 espías? ¿Cómo se vieron cuando vieron a los gigantes? Está bien, usted me dirá, bueno, pero pasa que eran gigantes, pero ¿cómo se vieron ellos? Como poca cosa, como hormigas, como enanos. Sistemáticamente el pueblo de Dios, cada vez que se enfrenta a una situación de este tamaño, tienen la tendencia a verse como poca cosa. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué tenemos esa cosa de vernos como poca cosa? Si vos te pones a pensar, ¿no? Hagamos un paralelismo con nuestro territorio, con nuestra nación y con nosotros mismos. En cualquier aspecto de la vida, aún hasta